oxidar a la glucosa, es decir, en tejidos glucodependientes, donde va a ir la mayor carga de glucosa orgánica, que quiere decir sistema nervioso central en primer lugar, segundo el glóbulo rojo, que también lo utiliza en gran cantidad, y el último, que es músculo esquelético, siempre y cuando esté en contracción muscular, para utilizarlo. Vamos a ver, el principal combustible de la mayoría de los organismos es la glucosa. Esto es lo que habíamos hablado. Si la mayor parte de la dieta es glúcido, pues debe haber una razón. Es la mayor fuente energética que tenemos los seres humanos. Y de estos glúcidos, no todos, sino la glucosa tiene un papel predominante. ¿Cómo cómo retiramos energía de la glucosa? Tenemos una oxidación completa de la glucosa a CO2 más agua. Glucosa más oxígeno, CO2 más agua. Quiere decir que esta oxidación produce en sí energía libre. ¿Dónde está la energía de la glucosa? En los enlaces químicos. Cuando nosotros vamos rompiendo o lisando la glucosa paulatinamente, vamos a ver que vamos retirando hidrógeno, vamos retirando electrones, que estos posteriormente irán a la cadena transportadora de electrones y vamos a tener síntesis de ATP. Es decir, la energía que se encuentra ahí, tenemos que hacer una traducción energética a los seres humanos para convertirla en energía utilizable. Esta energía libre va a ser utilizada para formar los enlaces de alta energía. Se almacena como polímeros de alto peso molecular. Cuando aumentan las necesidades energéticas, la glucosa se libera rápidamente. Esto es otra característica fundamental, es decir, luego de una alimentación, como veíamos ayer, en periodo postprandial o absortivo, todo lo que tenemos que hacer, primero, que las células van a satisfacer la demanda energética del tejido, y segundo, la glucosa tiene que formar polímeros de alto peso molecular. ¿Cuál? El glucógeno. Para cuando nosotros tengamos pasadas esas 2 horas, ¿no es cierto?, ya un periodo post-absortivo o periodo de ayuno, tengamos que de este polímero, el glucógeno, vayamos sacando las glucosas paulatinamente. Su degradación proporciona gran cantidad de metabolitos que sirven de partida para reacciones biosintéticas. Ejemplo, si yo tengo gran cantidad de glucosa, puedo tener gran cantidad de piruvato. Si yo tengo gran cantidad de piruvato, puedo tener gran cantidad de acetilcoenzima. Este es un sustrato biosintético. Quiere decir que yo, si tengo mucha acetilcoenzima, también este puede dar como lugar a algunos metabolitos biosintéticos, como por ejemplo el citrato para formar ácidos grasos, ¿sí? Vamos a ver los destinos posteriormente. La primera reacción, que cuando ingresa la glucosa en una célula, determina el secuestro intracelular de la glucosa. Quiere decir, es una reacción catalizada por una enzima llamada, que son realmente isoenzimas, denominadas exoquinasas. Estas exoquinasas, algunos textos verán que puede ser denominada exoquinasa 1, exoquinasa 2. Este no es el sentido, ¿no? Vamos a ver, exoquinasa llamemos. Particularmente a esta isoenzima que se encuentra en otro tejido le llamamos glucoquinasa, pero hacen lo mismo, por eso le denominamos que son en realidad isoenzimas. ¿Qué hace esta reacción para secuestrar a la glucosa? La reacción para secuestrar a la glucosa no es nada más que fosforilar exoquinasa. Recordarán que las quinasas transfieren fósforo, ¿de dónde? Desde un ATP le transfieren a la glucosa, transformándole en glucosa 6-fosfato. La glucoquinasa hace exactamente lo mismo, fosforila o transfiere el grupo fosfórico del ATP a la glucosa y le transforma en glucosa 6-fosfato. ¿Qué pasa con esta reacción? Primero, hay gasto energético y por lo tanto la reacción es irreversible. Significa que ya no podemos desfosforilarle, a no ser que exista en nuestro tejido, en algún tejido, una enzima específica para desfosforilar. Mientras tanto, nosotros secuestramos, las células las secuestran porque la desfosforilada le obliga a seguir una ruta metabólica. Esta fosforilación tenemos que decir claramente que impide nuevamente el regreso a través de los GLUT hacia el espacio extracelular. Punto concreto. Evita, o mejor dicho, secuestra a la glucosa dentro de la célula y 2, le obliga a llevar una ruta metabólica. Es por eso que la glucosa dentro de las células prácticamente no la encontramos en concentraciones. ¿Por qué? Porque la glucosa inmediatamente se metaboliza.
¿sí? Inmediatamente se metaboliza. Ya vamos a ver qué caminos o rutas metabólicas conlleva, ¿no? Esta exoquinasa no es nada más que, y la glucoquinasa, son enzimas que requieren o tienen distinta afinidad por la glucosa. Cuando decimos que tiene distinta afinidad por la glucosa, estamos hablando de que también esto es estudiado en cinética enzimática, cómo se comportan las enzimas con lo que llamamos constante de Michaelis. Cuando tenemos una constante de Michaelis alta, decimos que tiene baja afinidad por la glucosa y por lo tanto esta necesita concentraciones altas de glucosa. Digamos que la diferencia entre la glucoquinasa y exoquinasa en sentido práctico, al tener diferente KM, que llamamos constante de Michaelis, determina que la glucoquinasa es muy baja la afinidad por la glucosa, por lo tanto, para su actividad necesita concentraciones de glucosa altas. Mientras que la exoquinasa, que son isoenzimas en realidad, en cambio esta al tener una KM muy baja, tiene una alta afinidad por la glucosa. ¿Qué quiere decir en sentido práctico? Que para que esta esté activa, necesita concentraciones ya muy bajas de glucosa en el torrente circulatorio para que ejerza su acción. Vamos a ver la diferencia cinética. La glucoquinasa tiene una poca afinidad por la glucosa, de tal manera que va a necesitar, para su actividad enzimática, como vemos en la curva, va a necesitar concentraciones cada vez más altas para ejercer su acción o aumentar su actividad enzimática. 5 milimoles por litro equivale a decir a 100 miligramos por decilitro. 5 milimoles por litro equivale a decir a 100 miligramos por decilitro. 5 milimoles, 100 miligramos por decilitro. A 100 encuentro una actividad ligera, pero si encuentro más de 100 comienzo a tener mayor actividad de la glucoquinasa. Por lo tanto, esta se expresa más en el tejido hepático, porque ustedes saben que en un momento postprandial el tejido hepático absorbe gran cantidad de glucosa y esta es metabolizada de forma muy rápida y muy activa porque tiene la glucoquinasa en este tejido hepático muy activo. Al utilizar, o saber muy bien que luego en el momento postprandial tenemos concentraciones altas. Entonces es una enzima que está muy elevada su actividad cuando aumentamos la actividad, cuando tenemos el momento postprandial. En cambio, la exoquinasa se expresa en el músculo y también en otros tejidos, pero principalmente en el músculo. Esta exoquinasa no necesita concentraciones altas de glucosa. Miren, a menos de 100, podemos decir 40, 50 miligramos por decilitro, ya la exoquinasa es muy activa. Significa que esta exoquinasa, por ejemplo en el músculo, y también otros tejidos no hepáticos, como la neurona también, hace que se capte glucosa se fosforile la glucosa a pesar de que existen concentraciones de glucosa baja. Es muy activa a concentraciones bajas. Esto hace que la glucosa siempre se metabolice en el tejido. ¿En qué momento sería la mayor actividad de la exoquinasa? En los momentos post-absortivos, los momentos de ayuno, en donde las concentraciones de glucosa son bajas en el plasma, y eso asegura igual que ingrese en el músculo, en la neurona, y siga su metabolismo regular. Primer paso fundamental, mediado por enzimas de exoquinasas. Hay una exoenzima llamada glucoquinasa, tiene una cinética enzimática diferente, y esta es una enzima hepática. Ahora sí, vamos a ver las vías que siguen prácticamente la glucosa. La glucosa tiene algunas vías metabólicas. Primero, vamos a decir que la conversión de glucosa a piruvato. ¿Qué quiere decir? Glucosa a piruvato es la vía glucolítica. Es la vía que hacen todas las células para tener, mejor dicho, la mayoría de células. Vamos a ver la glucólisis se activa en algunas células más que otras, ¿no? Es la vía catabólica más importante, la ruta catabólica más importante. ¿Por qué es lo fundamental esto? Para tener energía, es decir, que las células tengan la capacidad energética o satisfacer la demanda energética de ese tejido. Acompaña la vía glucolítica de una pequeña liberación de energía. No es mucha,
pero para ciertos tejidos es la única, aunque sea poco, lo indispensable. Esta energía que se determina aquí, en esta oxidación que se libera, se utiliza para sintetizar ATP. Entonces nosotros tenemos una vía glucolítica. Ahora, otra vía que entra la glucosa es la conversión de la glucosa en pentosas fosforiladas. Esta vía constituye el ciclo o vía de las pentosas y su función es proporcionar de estas pentosas a la célula. Vamos a decir, ¿cuál pentosa? La ribosa. Y a su vez también es indispensable esta vía para formar NADP reducido, que este va a utilizarse para vías biosintéticas como la síntesis de ácidos grasos y serie esteroidal. Oxidación, vía de las pentosas. Gran cantidad de glucosa va para acá, para la oxidación, a la vía glucolítica. Nosotros si tenemos tejidos en momentos postprandiales o absortivos, la glucosa ya satisface la demanda energética del tejido. Y por lo tanto, ¿hacia dónde va a tener que ir? En músculo esquelético e hígado, la glucosa tendrá que almacenarse para sintetizar glucógeno. La glucosa se sintetiza o se almacena en glucógeno. Por eso vemos una vía que llamamos síntesis de glucógeno o glucogenogénesis. Es decir, este es el principal reservorio de glucosa en los animales. ¿En qué tejidos? Hígado y músculo esquelético. Este glucógeno, cuando tenemos un momento post-absortivo o de ayuno o de contracción muscular intensa, este glucógeno tiene que demolerse y entra en lo que llamamos degradación del glucógeno. La degradación o glucogenólisis implica la liberación de las unidades de glucosa y su transformación a glucosa 6-fosfato para que esto a su vez pueda ser liberada si es desde el tejido hepático o utilizada en el tejido muscular. Si nosotros seguimos la vía oxidativa, la glucosa se oxida a piruvato. Ahora, ¿este piruvato hacia dónde va? Este piruvato puede tener dos destinos. El piruvato en condiciones aeróbicas, es decir, si esta célula tiene mitocondria y suficiente cantidad de oxígeno, el piruvato va a entrar en lo que llamamos descarboxilación del piruvato y llegar a ser acetilcoenzima A. Este a su vez se degradará en CO2 y agua. Y el piruvato a su vez, o si es que se encuentra en la célula en condiciones anaeróbicas, desprovistas de oxígeno, o como ocurre en el glóbulo rojo, en donde no tenemos una mitocondria, no tiene para ir a esa ruta de acetilcoenzima A y ciclo de Krebs. No se descarboxila, sino lo que hace lo que denominamos fermentación láctica. Es decir, producir lactato. Eso ya vamos a ir viendo poco a poco cada una de estas vías. Y rutas anabólicas, el piruvato, vamos a ver si es que esto, por ejemplo, estamos en un ayuno prolongado. ¿De qué depende que se activen estas vías? Depende si estamos primero, de acción hormonal. Segundo, del estado metabólico del individuo, es decir, si se encuentra en estado postprandial o estado postabsortivo. Si nosotros tenemos esto, nosotros satisfacemos a personas que las reservas del glucógeno se acaban, porque ese es el problema. Nosotros tenemos reservas que nos garantizan la supervivencia, pero algunos días. Si nosotros dejamos de comer algunos días, esta reserva de glucógeno se acaba. Es una reserva limitada. Esa es una diferencia fundamental con el lípido. Nosotros el lípido podemos reservar ilimitadamente. El glúcido no lo podemos reservar ilimitadamente. Tenemos una reserva cuantificada. Ya sabemos cuánto de glucógeno se encuentra en las células, en el hepatocito y en el músculo esquelético, pero dura máximo 48 horas, y eso siempre y cuando esté una persona en reposo y tenga una buena reserva glucídica o de glucógeno. Se acaba. Entonces, ¿qué pasa? Como el organismo humano no puede dejar de tener glucosa en el torrente circulatorio porque existen tejidos glucodependientes, neurona, glóbulo rojo, músculo esquelético en contracción. Músculo esquelético, lo que diríamos, si no hay glucosa, no se contrae y hay fatiga y no hay, voy a decirlo, no pone en riesgo su vida. Pero sin embargo, si no hay glucosa para la neurona, eso es un desastre. Es decir,
esa es una urgencia médica y por lo tanto no podríamos desabastecer de glucosa. Para mantener esta glucosa constante en el torrente circulatorio tenemos una vía. El piruvato luego se va a transformar en, voy a decirlo un poco de la vía, en oxaloacetato, y este a su vez viene y se revierte y forma glucosa. Es decir, existe una vía fundamental llamada gluconeogénesis, que no es nada más que es la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Ya vamos a ir viendo que aquí, por ejemplo, puede unirse glicerol de los lípidos, pueden unirse aminoácidos, por ejemplo, de la alanina que vienen del músculo y se transforma en piruvato por la TGP. Proveniente entonces de estos sustratos que no son glucídicos, tenemos que una síntesis de glucosa endógena, o llamados propia, llamada gluconeogénesis la vía. Nosotros tenemos que reconocer, por favor, que este es el resumen metabólico de la glucosa. Es fundamental, cuando nosotros valoramos la glicemia en un paciente, estamos valorando prácticamente todo el contexto, cómo está su metabolismo, cómo está su regulación glucídica, insulina o de las contrarreguladoras, es decir, y de las contrarreguladoras, porque nosotros tenemos los ciclos de alimentación y ayuno. No siempre está funcionando o activa la insulina, sino está activa el glucagón en momentos de ayuno y la insulina en periodos absortivos o postprandiales, ¿no? Aquí está el resumen de lo que yo les acabé de decir, ¿sí? Aquí está exactamente lo que tenemos aquí, está acá. La glucosa, glucógeno, glucogénesis o glucogenogénesis. Si demolemos el glucógeno, glucogenolisis. La glucosa para transformarse en piruvato, glucólisis. Si se transforma el piruvato en lactato, llamamos fermentación láctica. La glucosa también puede ser exportada, ese es el fundamento, se exporta en sangre para ser utilizada por los demás tejidos y nosotros tenemos esto. Ahora, si nosotros podemos tener que el piruvato se transforma nuevamente en glucosa, llamamos gluconeogénesis, que es una vía fundamental de supervivencia en momentos de ayuno. Este es el panorama metabólico de la insulina, lo que vimos el día de hoy. ¿Sí? Vamos a esto a mejor, siempre mejorar la comprensión cuando veamos las rutas metabólicas, ¿sí? Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí, por favor. Doctora. ¿Sí? ¿La fermentación láctica se daba a partir del piruvato para dar el lactato? Sí, la fermentación láctica conocemos como la conversión, una reacción catalizada por la deshidrogenasa láctica que convierte el piruvato en lactato. Pero no todas las células hacen eso, porque nosotros tenemos que saber que la gran cantidad de nuestras células son células aeróbicas, es decir, están en condiciones aeróbicas, tienen mitocondria y por lo tanto va a una ruta catabólica. Vamos a decirlo así. Las rutas catabólicas del glúcido, en este caso, estas moléculas, las moléculas tienen dos etapas, o mejor dicho, tres etapas del catabolismo. Es la molécula más simple, que es la glucosa. Una vez que tenemos glucosa, el segundo paso es conversión a unidades más pequeñas, es decir, esta glucosa se convierte en piruvato y dentro de las mitocondrias se transforma en acetilcoenzima A y ciclo de Krebs. Esa es una ruta catabólica. Ciertas células, la fermentación láctica quiere decir que en vez de que el destino de piruvato sea hasta acetilcoenzima A, sea a lactato, glóbulo rojo, o por ejemplo, hay células que se quedan sin oxígeno unos minutos. ¿Por qué estas células siguen viviendo, entre comillas, 1, 2, 3 minutos sin oxígeno? Porque nosotros tenemos una producción energética aquí, ya de glucosa piruvato. Poco, pero existe. Y lo que quiere decir que el piruvato se desfoga, o se deshidrogena para formar lactato, es la conversión de piruvato a lactato. Fermentación láctica entre aquellas células y que le permiten la supervivencia en estas células. ¿Sí? No sé si solvente. Sí, doctora, gracias.
buenos días. Disculpe una pregunta. Decís que los eritrocitos ocupaban exclusivamente glucosa. ¿Cuál sería la manifestación cuando se agotan las reservas? Cuando el glóbulo rojo, voy a responderle a esta pregunta con un ejemplo clínico. Cuando nosotros tenemos la vía glucolítica, ¿por qué el glóbulo rojo depende exclusivamente de glucosa? Primero, porque no puede oxidar otros nutrientes. Voy a decirlo. En las otras células, por ejemplo, digo, el músculo cardíaco, ¿ya? El riñón, van a utilizar la glucosa como igual que todos los tejidos. Pero si el músculo cardíaco no tiene glucosa, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque su mitocondria enseguida lo que va a hacer es que va a oxidar ácidos grasos. Porque estamos hablando de un metabolismo intermedio, no solo de carbohidratos. Está sucediendo un metabolismo intermedio, eso iremos viendo panoramas de integración metabólica. Ahorita vamos a separarlo solamente en carbohidratos para luego juntarlo, ¿sí? Luego conectar. Si nosotros tenemos esta consideración, el músculo cardíaco, si yo no tengo glucosa en el torrente circulatorio, no le va a pasar nada, porque puede satisfacer el ATP a partir de otros sustratos que no son glucídicos. Por ejemplo, vienen los ácidos grasos que están en el torrente circulatorio en un momento de ayuno y le dan, o también podemos hacer en momentos postprandiales, los ácidos grasos se reparten a los tejidos. El músculo cardíaco toma esos ácidos grasos y en la mitocondria lo oxida y tiene suficiente ATP. Es decir, hay células que hacen vía glucolítica, pero cuando no tienen la suficiente cantidad, más bien se queda como, por decirlo, un tejido con otro sustrato energético, para que esa poca glucosa que existe en ese momento sea priorizada para los tejidos glucodependientes. El ejemplo clínico que voy a utilizar, el glóbulo rojo no tiene mitocondria. Al no tener mitocondria no puede tener otra alternativa de combustible metabólico, nada más que glúcido. Y lo único que puede hacer es esto, ni siquiera todo el paso, no todo el paso catabólico hasta CO2 y agua, sino del glucosa a piruvato y el piruvato a lactato. ¿Qué pasa aquí? Si nosotros vemos la glucólisis, son 10 reacciones. Ejemplo clínico. Hay una enfermedad que se caracteriza por deficiencia enzimática de una de las enzimas de la vía glucolítica. ¿Qué presentan los pacientes? Anemia hemolítica. ¿Por qué? Vamos a ver nosotros luego la producción energética, que nosotros cuantificamos la producción energética de esta vía de glucosa a piruvato, que es la vía glucolítica, glucólisis. Si tenemos poca cantidad de energía, o mejor dicho, disminuye porque una enzima impide el desarrollo normal de la vía glucolítica, este glóbulo rojo no tiene suficiente ATP. Y cuando contabilizamos, disminuye la cantidad de ATP generado. Esta disminución hace que los glóbulos rojos no tengan tiempo de vida estable. Por lo tanto, se hemolizan. El paciente tiene anemias hemolíticas. Entonces, significa básicamente que el glóbulo rojo es un tejido glucodependiente. A este es el segundo tejido donde va la mayor cantidad de glucosa. Es decir, utiliza mucha glucosa que está en el torrente circulatorio y tiene tiene una tasa de metabolismo de glucosa muy activa, pero tiene una producción energética baja. Decimos baja, pero es la indispensable porque hace únicamente vía glucolítica. En cambio, hay otros tejidos que pueden dejar de hacer vía glucolítica y comenzar a hacer otras vías catabólicas para satisfacer su ATP, lo hacen y no les pasa nada. Pero ¿qué pasaría igualmente con la neurona? La neurona es caso 2. La neurona tiene la capacidad de hacer esto, toda la vía catabólica, glucosa, piruvato e ir a acetilcoenzima, CO2 y agua. ¿Sí? ¿Qué pasa a nosotros si no podemos hacer esta vía? Es igual. Lo que pasa es que no es que la neurona no tenga mitocondria, sino que no puede oxidar ácidos grasos por una razón. Cuando nosotros tenemos en el torrente circulatorio ácidos grasos, la barrera hematoencefálica impide el ingreso de los ácidos grasos hacia la neurona. Entonces es un tejido que los ácidos grasos tampoco les sirven como combustible metabólico. Son dos tejidos dependientes de glucosa. Tal vez me hice entender o respondí a su pregunta.